La tarde había caído sobre Zacatecas con ese color ocre que caracteriza a los atardeceres en la región. El cielo se teñía de naranja y rojo, mientras las montañas de la Sierra Madre Occidental proyectaban sombras alargadas sobre las calles empedradas del pueblo. Era octubre de 1947, y aunque en la capital del país se hablaba del optimismo económico y la reconstrucción nacional, en los pueblos más remotos del norte, la vida seguía transcurriendo con la misma cadencia que lo había hecho durante décadas. Las familias vivían de la minería, la agricultura y el comercio local. Los secretos, sin embargo, encontraban maneras de propagarse como la mala hierba en un terreno fértil. En una casa de adobe y madera, ubicada en las afueras de la ciudad, en una zona donde las casas comenzaban a dispersarse y el desierto tomaba protagonismo, vivía la familia Rendón. Eran 4 integrantes que la mayoría de sus vecinos conocía superficialmente. Aurelio Rendón, un hombre de 62 años que trabajaba como capataz en una de las minas más profundas de la región. Su esposa, Magdalena, una mujer callada de 58 años que apenas hablaba con los vecinos. Y sus 2 hijos adultos, Roberto de 28 años y Carmela de 25. La familia mantenía cierta distancia del resto de la comunidad, lo que en un pueblo pequeño siempre genera especulaciones y murmuraciones. Desde hace días en la localidad circulaban rumores sobre que Aurelio había estado excavando en el sótano de la casa, aparentemente buscando ampliar el espacio de almacenamiento. Sin embargo, nadie sabía con certeza qué había encontrado el capataz en aquellas profundidades de tierra roja y piedra. Si estás disfrutando de esta historia de misterio y terror, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas las historias más oscuras y cautivadoras de México. Cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás viendo, de qué estado de la República. Tu comentario nos ayuda a crear más contenido que te aterrorice y emocione. Ahora continuemos con lo que sucedió en esa casa maldita. Listen Jacinto. Lo que pasó después cambió todo lo que se conocía en el pueblo sobre los Rendón. A principios de octubre, cuando el calor comenzaba a disminuir ligeramente, un comerciante local llamado Jerónimo Valdés fue a la casa de los Rendón para cobrar un préstamo que había otorgado a Aurelio algunos meses atrás. Era una transacción común en el pueblo, donde los dineros circulaban entre familias con acuerdos verbales y papeles simples. Jerónimo tocó la puerta de la vivienda alrededor de las 4 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso. Nadie respondió. Tocó nuevamente, esta vez más fuerte. El silencio fue total. Jerónimo, intrigado por este comportamiento inusual, decidió rodear la casa para verificar si había alguien en el patio trasero. Lo que vio lo perturbó profundamente. La casa estaba completamente abandonada. Las puertas no estaban cerradas con candado, sino simplemente cerradas. Al entrar, Jerónimo encontró la vivienda exactamente como si la familia acabara de salir minutos antes. Había platos con restos de comida sobre la mesa de la cocina. En la sala, una vela todavía ardía lentamente en un candelabro de latón. Las camas estaban sin tender, pero sin signos de violencia. Lo más extraño de todo fue lo que Jerónimo descubrió en el sótano. Había una caja de madera antigua en el centro del espacio subterráneo. Una caja oscura de aproximadamente 1 metro de largo y medio metro de ancho. Estaba rota, como si hubiera sido forzada recientemente. Junto a ella había restos de sellador de cera roja oscura esparcidos por el piso de tierra. La caja estaba completamente vacía. Jerónimo sintió un frío recorrer su espalda que nada tenía que ver con la temperatura del sótano. Sin saber exactamente por qué, pero guiado por una intuición que no podía explicar, subió rápidamente de vuelta a la planta baja y abandonó la casa. Jerónimo corrió al pueblo e informó a las autoridades locales sobre lo que había descubierto.
El policía más cercano, un oficial llamado Héctor Morales, que llevaba más de 20 años en Zacatecas, inicialmente fue escéptico. Las familias desaparecían en México, sí, pero generalmente había causas conocidas: dinero adeudado, venganzas entre familias, problemas personales. Sin embargo, la descripción de la caja extraña intrigó a Héctor. Decidió investigar personalmente. Cuando Héctor y otros 2 oficiales llegaron a la casa de los Rendón al anochecer, el silencio era aún más perturbador, con la oscuridad envolviendo la propiedad. Las ventanas parecían ojos vacíos, mirando hacia la nada. Héctor entró primero, su linterna proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. El olor que percibió fue lo primero que lo alertó. Era un olor peculiar, metálico y dulzón simultáneamente, como nada que hubiera experimentado antes. Subió a las habitaciones. Todo estaba impoluto, demasiado limpio, como si el polvo y el caos hubieran sido erradicados deliberadamente. En la habitación de Aurelio y Magdalena, Héctor encontró algo inquietante. El piso de madera bajo el escritorio estaba levantado y bajo él había un diario escondido. El policía lo abrió con cuidado. Las páginas estaban escritas con la caligrafía irregular de Aurelio, y los textos se volvían progresivamente más agitados y desorganizados conforme avanzaban en el tiempo. Las primeras entradas eran de hace más de un año, pero las últimas eran de solo 3 días antes de la desaparición. He estado minando durante 30 años en esta tierra maldita, y los secretos que guarda son más profundos que cualquier pozo que haya cavado, decía una anotación de febrero de ese año. Luego, en una entrada más reciente, los hombres antiguos dejaron algo aquí. Los apaches sabían, por eso nunca excavaban en ciertos lugares. Encontré referencias en la biblioteca de Zacatecas, documentos de la época colonial. Hablan de una caja que fue enterrada por los jesuitas en 1681, antes de que fueran expulsados de Nueva España. Dicen que contiene confesiones, secretos de familias poderosas, cosas que podrían haber destruido imperios. Las últimas entradas eran prácticamente incoherentes. La caja está aquí. La encontré. Está debajo del sótano a 15 metros de profundidad. La cera roja aún está fresca, como si fuera ayer que fue sellada. Magdalena no quiere que la abramos. Pero Roberto insiste, dice que podríamos ser ricos, dice que hay oro. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué escucho voces en el sótano cuando todos duermen? Las voces dicen que no debo abrirla, pero tengo que saber, tengo que conocer la verdad. Y la última anotación, escrita con tinta más diluida, como si la mano hubiera temblado mientras escribía: la abriremos mañana, toda la familia, juntos. Carmela dice que siente frío, que siente algo malo en el aire. Pero ya es demasiado tarde, ya hemos decidido. Dios nos perdone. Héctor sintió que su cuerpo se tensaba. Pasó sus manos por las páginas nuevamente, tratando de entender qué había sucedido aquí. Una caja de hace más de 200 años, secretos jesuitas. Parecía absurdo, pero el diario era evidencia tangible de la obsesión del hombre, una obsesión que aparentemente había consumido a toda su familia. Héctor bajó nuevamente al sótano, esta vez con mayor determinación. Sus colegas lo acompañaban, ambos inquietos por la atmósfera de la casa. El policía se enfocó en la caja rota. Examinó sus bordes, sus dimensiones. Tenía una antigüedad evidente, pero no era de la época colonial. Era más reciente, probablemente de finales del siglo XIX o principios del XX. Sin embargo, el interior de la caja mostraba marcas más antiguas, arañazos que sugerían que había sido reparada varias veces a lo largo de los años. La cera roja oscura que la había sellado estaba ahora esparcida por toda el área. Héctor recogió un fragmento con cuidado y lo olió.
El olor era distinto al que había percibido en la casa. Era más concentrado, más intenso. Su olfato le indicaba que había componentes que no podía identificar. Uno de sus colegas, un joven oficial llamado Luis, señaló algo en el piso de tierra. Había marcas, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado. Las marcas comenzaban desde el lugar donde estaba la caja y se dirigían hacia una pared trasera del sótano. Héctor se acercó. En la pared, detrás de una serie de cajas de almacenamiento, había una abertura. No era grande, apenas lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Héctor sacó su linterna y la dirigió hacia la abertura. El túnel se extendía más allá de lo que la luz podía alcanzar. El aire que emanaba de ese túnel era diferente al del resto de la casa. Era más frío, y ese olor metálico y dulzón era mucho más intenso aquí. ¿De dónde sale ese túnel?, preguntó Luis, su voz temblando ligeramente. Héctor no sabía. Nadie en el pueblo había mencionado nunca la existencia de túneles en esa zona. Las minas, sí, pero no túneles privados bajo casas residenciales, a menos que el túnel fuera anterior a la casa, a menos que la casa hubiera sido construida deliberadamente encima de algo que ya existía en la tierra. Decidieron no explorar el túnel esa noche. Héctor tomó las medidas necesarias para asegurar la escena. Colocó sellos de seguridad en la casa y regresó a la estación de policía con el diario de Aurelio. Pasó toda la noche leyendo las entradas, tratando de entender quién era Aurelio Rendón más allá del capataz que parecía ser externamente. Lo que descubrió fue a un hombre obsesionado, un hombre que había dedicado más de un año a investigar la historia del pueblo, a revisar documentos en bibliotecas, a hablar con historiadores locales. Aparentemente, Aurelio había desarrollado una teoría compleja sobre los secretos enterrados en Zacatecas, sobre la historia oculta de la ciudad. Pero lo que nadie en el pueblo conocía era por qué Aurelio había decidido repentinamente empezar esta búsqueda. El diario proporcionaba pistas, pero no respuestas completas. Una anotación de hace 8 meses mencionaba que Magdalena encontró una carta antigua en los papeles de su abuela. Una carta que habla de la caja. Su familia debe de haber sabido sobre ella durante generaciones. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Qué secretos de su familia está guardando? Esto cambió la perspectiva de la investigación para Héctor. Si la familia de Magdalena sabía sobre la caja, entonces tal vez el conocimiento sobre su localización no había sido un descubrimiento fortuito de Aurelio. Tal vez era un conocimiento transmitido a través de generaciones, algo que había sido protegido cuidadosamente durante siglos. Héctor decidió investigar a Magdalena. Se contactó con autoridades en pueblos cercanos, buscando más información sobre su familia. Lo que encontró fue fascinante. Los ancestros de Magdalena provenían de una familia con poder considerable durante la época colonial. Su bisabuela había sido la mistress de un gobernador y su bisabuelo había sido un terrateniente influyente. Había documentación que sugería que la familia había poseído propiedades en la zona donde ahora se encontraba la casa de los Rendón. Todo apuntaba a que la caja y probablemente el túnel estaban conectados a la historia privada de la familia de Magdalena, pero aún faltaban respuestas cruciales. ¿Dónde estaba la familia? ¿Qué había sucedido después de que abrieron la caja? ¿Qué había dentro que era tan importante que merecía ser sellado con tanta solemnidad? Héctor solicitó permiso para explorar el túnel. Contactó a autoridades en la capital, explicando la situación de manera cuidadosa, omitiendo los detalles más extraños. Simplemente indicó que había desaparecido una familia y que existía evidencia de un túnel bajo su propiedad. La respuesta tomó una semana. Cuando finalmente llegó, la autorización era clara, pero contenía una advertencia: investigar con discreción.
Notificar inmediatamente si hay hallazgos de naturaleza histórica o arqueológica. Una semana después de la desaparición de la familia Rendón, Héctor se preparó para explorar el túnel. Llevaba con él a Luis y a otros 2 oficiales. Se equiparon con linternas, sogas y una navaja cada uno. Antes de entrar, Héctor releyó la última entrada del diario de Aurelio. Las palabras «Dios nos perdone» repetían en su mente. El túnel era más estrecho de lo que parecía desde la abertura. Los hombres tuvieron que avanzar en cuclillas durante los primeros metros. A medida que penetraban más profundamente, la atmósfera cambiaba. El olor metálico se volvía más marcado. Las paredes del túnel mostraban signos de antigüedad, pero también de mantenimiento reciente. Había marcas de herramientas que databan de diferentes épocas, como si el túnel hubiera sido ampliado y modificado a lo largo de los siglos. Después de unos 50 metros de avance, el túnel se abrió en una cámara subterránea. La cámara era circular, con aproximadamente 10 metros de diámetro. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecía ser símbolos grabados, aunque erosionados por el tiempo. Algunos de los símbolos eran claramente cristianos, cruces y referencias religiosas. Otros eran más ambiguos, posiblemente de origen prehispánico. En el centro de la cámara había una plataforma de piedra, y en esa plataforma algo que hizo que Héctor contuviera la respiración. Había 4 cuerpos. Estaban colocados cuidadosamente, los brazos cruzados sobre el pecho, las caras dirigidas hacia el cielo de la cámara. El cuerpo más grande, presumiblemente Aurelio, estaba en el centro. Los otros 3, que Héctor dedujo eran Magdalena, Roberto y Carmela, estaban posicionados alrededor de él en un patrón circular. Pero lo más perturbador no era simplemente el hallazgo de los cuerpos, era el hecho de que parecían intactos, sin signos aparentes de violencia o descomposición avanzada, a pesar de los días que habían pasado. El aire de la cámara estaba completamente seco, casi árido. Era como si la humedad hubiera sido extraída del ambiente. La piel de los cuerpos tenía una consistencia peculiar, como cuero. Los ojos de los difuntos estaban abiertos, mirando fijamente hacia la bóveda subterránea. Luis se aproximó a uno de los cuerpos, el de Carmela. Su rostro estaba contraído en una expresión de agonía extrema. No había sangre, no había heridas visibles, simplemente había cesado. ¿Qué pudo haber causado esto?, preguntó Luis, su voz apenas un susurro. Héctor no tenía respuesta, pero algo en esa cámara, algo en el aire mismo, le indicaba que la muerte de estos 4 individuos no había sido una muerte ordinaria. Las historias que circulaban en los pueblos pequeños, historias de lugares malditos y misterios antiguos, de repente no parecían tan inverosímiles. En los próximos días, las autoridades fueron convocadas. Se iniciaron investigaciones oficiales. Los cuerpos fueron removidos de la cámara. Los peritos forenses fueron enviados desde la capital. Lo que los expertos no pudieron determinar era la causa de la muerte. No había veneno detectable, no había signos de asfixia, no había nada que explicara científicamente por qué 4 personas, aparentemente sanas, habían muerto simultáneamente en esa cámara subterránea. Las explicaciones oficiales que finalmente se proporcionaron fueron vagas. Se habló de un accidente con gases tóxicos naturales, de una reacción química desconocida, de una acumulación de monóxido de carbono. Pero incluso los investigadores parecían escépticos con estas explicaciones. Las preguntas principales permanecían sin respuesta. ¿Qué había sucedido cuando la familia abrió la caja? ¿Qué estaba en esa caja que justificaba su protección durante más de 200 años? El contenido de la caja nunca fue revelado públicamente. Héctor sospechaba que había sido movido o removido por alguien. El diario de Aurelio desapareció de la evidencia. Las investigaciones se suspendieron.
Las autoridades de la capital emitieron órdenes de silencio, indicando que el asunto era de interés nacional y que no debería ser discutido públicamente. Pero en el pueblo, el silencio oficial solo alimentaba más especulación. Las historias comenzaron a circular. Se decía que la familia había encontrado pruebas de crímenes cometidos por familias poderosas durante la época colonial. Se decía que la caja contenía confesiones de obispos y gobernadores, evidencia de corrupción que remontaba siglos. Se decía que alguien había decidido que esos secretos debían permanecer enterrados y que la familia Rendón había pagado el precio por su curiosidad. 30 años después, en 1977, un historiador local llamado Dr. Miguel Castañeda comenzó a investigar nuevamente el caso. Castañeda era un académico respetado, pero también era hombre de principios, alguien que creía que la verdad histórica era más importante que las conveniencias políticas. Comenzó a recopilar documentos, a entrevistar a personas que habían estado conectadas con el caso. Héctor Morales, ahora retirado de la policía, accedió a hablar con él. En una conversación grabada clandestinamente, Héctor reveló detalles que nunca se hicieron públicos oficialmente. Habló sobre el diario de Aurelio, sobre la obsesión del hombre con la caja. Habló sobre la cámara subterránea y los símbolos grabados en sus paredes. Pero lo más importante, habló sobre algo que había observado los cuerpos. Todas las víctimas tenían pequeños cortes en las muñecas, del tipo que haría alguien que estuviera extrayendo sangre deliberadamente. No fue suicidio, estoy seguro, dijo Héctor en la grabación. Pero tampoco fue asesinato en el sentido tradicional. Fue algo que ninguno de nosotros pudo entender, algo fuera de nuestro conocimiento. El doctor Castañeda continuó su investigación durante años. Descubrió documentos olvidados en archivos jesuitas. Encontró referencias a una caja de confesiones que había sido enterrada en el norte de Nueva España en 1681. Estas confesiones eran de personajes prominentes durante la época colonial, incluyendo gobernadores, obispos e incluso familias de alto linaje que tenían conexiones con el virreinato. Según los documentos, la caja había sido sellada con cera roja especialmente preparada, una sustancia que contenía elementos específicos que actuaban como conservante. Pero había también anotaciones sobre otro propósito del sellado, una protección ritual, una práctica que combinaba elementos cristianos con creencias prehispánicas. Castañeda descubrió que los jesuitas, antes de ser expulsados de Nueva España, habían desarrollado una sofisticada práctica de documentación de secretos. Estos secretos eran guardados como seguros, como instrumentos de poder que podrían ser utilizados en diferentes circunstancias. La caja de Zacatecas era una de las más importantes, y su contenido había permanecido desconocido durante siglos. Pero lo que Castañeda no pudo determinar fue qué sucedió exactamente cuando Aurelio abrió la caja. ¿Fue la cera selladora que contenía sustancias tóxicas? ¿Fue la exposición a miasmas acumulados durante siglos? ¿Fue algo más, algo que la ciencia moderna aún no podía explicar? Después de que Castañeda presentó sus hallazgos en una conferencia académica en 1981, fue contactado por un sacerdote jesuita jubilado llamado Padre Artemio Solís. El Padre Artemio tenía más de 80 años y durante décadas había servido como conservador de archivos jesuitas en el Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México. El sacerdote contó a Castañeda una historia que había guardado en secreto durante años. Según el Padre Artemio, los jesuitas no solo habían guardado confesiones en la caja de Zacatecas, habían también guardado lo que ellos llamaban testimonios de encuentros,
Estos testimonios describían eventos que no podían explicarse dentro del marco de la teología cristiana convencional. Hablaban de fenómenos extraños asociados con ciertos lugares en el territorio español de América, lugares donde había conflictos entre las creencias prehispánicas y la religión impuesta. La caja de Zacatecas había sido sellada no solo para proteger los secretos políticos, sino también para proteger la iglesia de lo que contenía. Los jesuitas creían que abrir la caja traería maldición, explicó el padre Artemio a Castañeda. No era superstición, ¿entiendes? Era un conocimiento basado en cientos de años de observación. Sabían que ciertas cosas, cuando son expuestas a la luz moderna, cuando son separadas del contexto espiritual en el que fueron guardadas, pueden desencadenar eventos que ninguna mente racional puede comprender. El padre Artemio reveló que la cera roja que sellaba la caja no era simplemente conservante. Era un compuesto específico creado a partir de ingredientes naturales con propiedades que iban más allá de lo químico. Incluía extractos de plantas nativas usadas en rituales precolombinos, combinadas con sustancias de origen cristiano. Era una fusión deliberada, una mezcla de dos mundos espirituales. Cuando la caja fue abierta, la conexión fue rota, continuó el sacerdote. El sello no era solo físico, era espiritual, y lo que sucedió en esa cámara fue la manifestación de lo que había sido mantenido en equilibrio durante siglos. Castañeda quedó con más preguntas que respuestas después de hablar con el padre Artemio, pero también con una nueva perspectiva sobre el caso. No era un misterio que pudiera ser resuelto a través de investigación convencional. Era una intersección entre historia, cultura y algo que eludía la categorización científica moderna. A medida que pasaban los años, el caso de la familia Rendón se convirtió en una leyenda local. Nuevas generaciones de Zacatecas crecieron escuchando historias sobre la familia maldita que había desenterrado secretos enterrados. Algunos decían que los espíritus de los Rendón todavía habitaban la cámara subterránea. Otros afirmaban haber visto figuras espectrales cerca de la antigua casa, ahora abandonada y en ruinas. La casa fue demolida en 1995, pero el sótano fue cuidadosamente sellado. Las autoridades no querían que más personas fueran atraídas a la propiedad, que más curiosos decidieran explorar el túnel. Sin embargo, documentos fueron desclasificados poco a poco, revelando más detalles del caso a historiadores e investigadores. En 2001, un historiador chileno llamado Dr. Rodrigo Escobar descubrió referencias en archivos jesuitas en Buenos Aires que mencionaban la caja de Zacatecas específicamente. Según estos archivos, la caja había sido depositada en Zacatecas en 1681, pero su viaje desde la Ciudad de México había incluido paradas en otros lugares del territorio novohispano. En cada parada, un jesuita había sido designado para verificar que la integridad del sello se mantenía. Estos verificadores habían dejado registros de sus observaciones. Uno de estos registros, fechado en 1682, describía lo siguiente: Hemos inspeccionado la caja conforme a nuestro deber. El sello permanece intacto, pero he notado algo que me inquieta profundamente. A las noches, específicamente entre las 3 y las 4 de la mañana, la caja emite un sonido suave, como el de una respiración. He consultado con otros hermanos, y todos hemos escuchado el mismo fenómeno. Hemos rezado, hemos pedido protección divina. El sonido cesó después de 3 noches de rezos continuos. Creo que es importante registrar esto para que los futuros guardianes de la caja estén preparados para lo que ella contiene. Estas referencias sugerían que los Rendón no fueron los primeros en experimentar fenómenos inusuales asociados con la caja. Otros,
a lo largo de siglos, habían sido testigos de cosas que desafiaban explicación racional. Pero lo que permanecía verdaderamente misterioso era qué había inspirado a Aurelio Rendón a tomar la decisión fatal de abrir la caja. ¿Fue solo curiosidad? ¿Fue greed, la esperanza de encontrar oro o riquezas? ¿O había algo más, algo que lo había compelido a actuar en contra de los deseos de su esposa y de los conocimientos que debería haber guardado su familia? Una carta que fue descubierta en 2008, guardada en los archivos privados de un descendiente de la familia de Magdalena, proporcionaba una perspectiva diferente. La carta había sido escrita por la bisabuela de Magdalena, y en ella la mujer escribía sobre la responsabilidad que sentía al guardián, el secreto de la caja. He vivido 82 años en este mundo, y cada día he cargado el peso de saber que existe un misterio bajo mi tierra, un misterio que ha sido protegido por generaciones de mujeres en mi familia. Me han enseñado que jamás debo revelar la ubicación exacta de la caja a ningún hombre. He aprendido que los hombres en su naturaleza siempre buscan desvelar lo que debe permanecer velado. Pero ahora, conforme me acerco al final de mis días, me pregunto si he cometido un error al casarme con mi segundo esposo. Me pregunto si, al revelarle información sobre la caja a través de documentos que no debería haber guardado, he puesto en movimiento eventos que ninguno de nosotros puede controlar. El peso de este conocimiento es insoportable. La carta llegaba a una conclusión perturbadora. He decidido que cuando yo muera, sellaré permanentemente la información sobre la ubicación exacta de la caja. Pero temo que es demasiado tarde. Mi instinto me dice que el mal que he liberado tomará su propia forma, que seguirá su propio camino. Estos documentos sugieren que Magdalena había heredado el conocimiento sobre la caja de su bisabuela y que posiblemente había compartido información parcial con su esposo Aurelio. Pero si Aurelio tenía acceso a esta información durante años, ¿por qué decidió actuar específicamente en octubre de 1947? ¿Qué cambió? Un diario de Magdalena fue finalmente hallado en 2010 en los papeles privados de una prima lejana. Las primeras entradas no revelaban nada particularmente dramático, simplemente notas cotidianas sobre la vida del pueblo. Pero hacia el final, los pasajes se volvían más intensos. Aurelio ha estado comportándose extraño durante semanas, escribía Magdalena en septiembre de 1947. Dice que escucha voces cuando está en la mina, voces que le hablan, que lo llaman. Al principio creí que estaba enfermo, tal vez consumido por los gases de la mina, pero ahora no estoy segura. A veces lo he visto hablando solo en el patio trasero, dirigiendo sus palabras hacia la tierra. Cuando le pregunto qué hace, me ignora. Luego me dice que siente una presencia bajo nuestros pies, algo que lo llama. Creo que sabe dónde está la caja. De alguna manera, sin que yo se lo haya dicho explícitamente, él sabe dónde está. Y más adelante he decidido que debo revelarle todo. La carga de este secreto es demasiado grande para una sola persona. Si él está siendo llamado por la caja, entonces tal vez es el destino. Tal vez hemos llegado al punto donde el secreto debe ser revelado, pero tengo un mal presentimiento. Mi corazón está lleno de temor. La última entrada de Magdalena fue escrita el día de la desaparición. Hemos decidido abrirla esta noche. Roberto está ansioso. Habla de los tesoros que podría contener. Carmela tiene miedo, pero confía en nuestro padre. Aurelio está sereno, casi como si estuviera en trance. Dice que está preparado para ver lo que los jesuitas guardaron. Dice que está listo para saber la verdad. No sé por qué tengo esta sensación de que no viviremos para ver el amanecer. No sé por qué mi cuerpo entero está temblando de terror. Pero vamos a abrir la caja. Que Dios nos proteja a todos.
Los documentos históricos y los diarios privados pintaban un cuadro de una familia atrapada entre dos mundos, entre el presente y los misterios que el pasado había dejado sin resolver. Aurelio, de alguna manera, había sido tocado por la presencia de la caja. Magdalena, obligada por su herencia familiar, había cedido a la persistencia de su esposo. Roberto y Carmela habían sido simplemente participantes en un drama cuyo guión había sido escrito siglos atrás. Pero lo que sucedió exactamente en esa cámara subterránea la noche del 7 de octubre de 1947 permanece, en última instancia, un misterio sin resolver. Los cuerpos mostraban cortes en las muñecas, como si hubieran estado sangrándose a sí mismos. El aire de la cámara, cuando fue medido días después, no mostró anomalías químicas que pudieran explicar una muerte masiva. La caja estaba vacía, su contenido desaparecido. Algunas teorías, promovidas por investigadores no convencionales, sugieren que la caja nunca fue abierta en el sentido tradicional. Sugieren que Aurelio y su familia fueron atraídos a la cámara por algo que emanaba de la caja sellada. Sugieren que la muerte fue el resultado de estar en la presencia de esa energía, de lo que quiera que los jesuitas hubieran encerrado en esa caja hace más de 200 años. Otras teorías, más convencionales, hablan de alucinaciones colectivas causadas por gases naturales. Hablan de suicidio en masa, de una conspiración orquestada por poderes externos. Pero ninguna de estas teorías satisface completamente las preguntas que permanecen. En 2015, una investigadora paranormal llamada Jazmín Rodríguez obtuvo permiso para investigar los restos del sótano de la casa antes de que se iniciara un proyecto de desarrollo inmobiliario en el terreno. Jazmín llevó equipos de detección electromagnética, termómetros infrarrojos y otros instrumentos diseñados para medir anomalías ambientales. En sus reportes documentó lecturas extremadamente inusuales en el área donde la cámara subterránea había sido ubicada. Áreas donde ningún calor debería existir mostraban temperaturas significativamente más altas. Áreas que debería estar en equilibrio térmico mostraban fluctuaciones dramáticas. El equipo de detección electromagnética constantemente se malfuncionaba en ciertas secciones del sótano. Más intrigante aún, Jazmín reportó haber percibido presencias espectrales. Aunque su investigación fue considerada por muchos como pseudociencia, su documentación fue cuidadosa y sus métodos eran rigurosos dentro de su campo. «Siento una tristeza profunda en este lugar», escribía Jazmín en su reporte final. «No es la tristeza de la muerte, sino la tristeza de secretos guardados durante demasiado tiempo, de verdades que no fueron permitidas de ser conocidas. Siento particularmente la presencia de una mujer, alguien que tenía el conocimiento y la responsabilidad de proteger algo que finalmente no pudo protegerse. Creo que es Magdalena, y creo que ella sigue lamentando la decisión de revelar lo que debía haber permanecido oculto». Años después, en 2020, un historiador de Zacatecas llamado Dr. Javier Mendoza hizo un descubrimiento sorprendente. Mientras investigaba archivos de la universidad local, encontró una carta enviada por el rector de la Universidad de Zacatecas en 1948, solo semanas después de la desaparición de la familia Rendón, a la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. La carta estaba marcada como confidencial, pero ahora había sido desclasificada. En esta carta, el rector mencionaba que había sido contactado por la familia de Magdalena después de los eventos de octubre. Según la carta, la familia creía que poseían documentos que explicaban qué había sucedido y que la universidad podría estar interesada en preservar estos documentos para la posteridad. El rector había declinado la oferta
indicando que no sería prudente que la universidad se involucrara en asuntos de naturaleza delicada. Esto sugería que existían documentos, posiblemente el contenido de la caja o información sobre el contenido, que habían sido preservados por la familia de Magdalena, pero que nunca fueron puestos a disposición del público. ¿Dónde estaban estos documentos? ¿Habían sido destruidos? ¿O permanecían escondidos en algún archivo privado, esperando ser descubiertos? El doctor Mendoza continuó investigando. Se contactó con los descendientes de la familia de Magdalena, que aún vivían en Zacatecas. Después de meses de persuasión, un descendiente de edad avanzada, un hombre llamado don Fernando García Rendón, acordó hablar. Don Fernando era nieto de la hermana de Magdalena, lo que lo hacía primo segundo de la familia que desapareció. En una entrevista, don Fernando reveló que él sí poseía documentos. Su madre, antes de morir, le había confiado una caja con papeles que ella había guardado como herencia familiar. Su madre le había advertido nunca revelar completamente el contenido de los documentos, pero le había dado permiso de compartir información con académicos respetables si eso servía para que la verdad fuera conocida de una manera controlada. Don Fernando compartió fragmentos de un documento que aparentaba ser una descripción parcial del contenido de la caja jesuita. El documento estaba incompleto y partes habían sido deliberadamente borradas o dañadas. Pero lo que se podía leer proporcionaba pistas inquietantes. El documento habla de confesiones, explicó don Fernando, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el papel. Pero no son confesiones ordinarias, son confesiones de eventos que los confesores no podían explicar. Hablan de encuentros con seres que no parecían humanos. Hablan de enfermedades que no tenían explicación médica. Hablan de lugares donde las reglas normales de la realidad parecían no aplicarse. El documento mencionaba específicamente un evento que había ocurrido en 1671, 10 años antes de que la caja fuera sellada. Según el documento, un grupo de jesuitas había sido enviado a investigar un pueblo en la región de Zacatecas. El pueblo había desaparecido. No había señales de ataque violento, no había cuerpos. Simplemente todos los habitantes, aproximadamente 400 personas, había desvanecido de la noche a la mañana. Los jesuitas encontraron las casas intactas, la comida en las mesas, todo, como si los residentes acabaran de levantarse y caminaran hacia la nada. El documento sugería que el responsable de la desaparición fue lo que se describía como una manifestación de fuerzas que no pertenecen a este mundo, algo que los indígenas locales habían aprendido a respetar y temer a lo largo de generaciones. Algo que los españoles, en su ignorancia, habían irritado a través de sus acciones de conquista y conversión. Don Fernando explicó que después de este incidente, los jesuitas habían llegado a la conclusión de que ciertos lugares en Nueva España albergaban fuerzas o energías que no podían ser erradicadas a través de conversión religiosa o conquista militar. Habían decidido que estos lugares debían ser respetados, o al menos dejados en paz. La caja de Zacatecas, según su teoría, había sido un contenedor para conocimiento sobre estos lugares y las fuerzas que habitaban en ellos. Mi familia siempre supo que la caja no era simplemente un archivo de secretos políticos, dijo don Fernando. Fue creada como una advertencia de que hay cosas en esta tierra que preexisten a nuestra presencia, cosas que nuestras acciones modernas podrían despertar. Mi bisabuelo, el padre de Magdalena, intentó transmitir este conocimiento a mi abuela. Pero con cada generación, el significado se diluía, se transformaba en mera superstición. Aurelio, siendo un hombre moderno, educado, no podía aceptar que la caja fuera simplemente una advertencia. Necesitaba probar que contenía algo más tangible. Y eso fue su ruina.
El doctor Mendoza documentó cuidadosamente todo lo que don Fernando compartió, aunque reconoció que gran parte de esta información estaría fuera del alcance de la metodología histórica convencional. Sin embargo, los documentos proporcionados por don Fernando fueron estudiados por expertos en paleografía y preservación de documentos. Se concluyó que eran auténticos, datados de finales del siglo XIX, consistente con la teoría de que habían sido preservados por descendientes de la familia. Pero lo más sorprendente fue lo que sucedió después de que don Fernando reveló la existencia de los documentos. Dentro de 6 meses, don Fernando murió. La causa oficial fue un ataque cardíaco, pero su médico personal, el doctor Luis Ortega, quien visitó a don Fernando horas antes de su muerte, reportó que el anciano estaba en buen estado de salud. Fue como si algo lo apagara, dijo el doctor a colegas, un comentario que generó especulación, pero no investigación formal. Después de la muerte de don Fernando, su familia se rehusó a compartir más documentos con investigadores. Dijeron que don Fernando había sido demasiado generoso, que debería haber mantenido los secretos de la familia. Expresaron temor de que revelar más información traería maldición sobre sus vidas, como aparentaba haber sucedido con don Fernando. En 2024, más de 70 años después del incidente, el caso de la familia Rendón y la misteriosa caja continúa siendo una fuente de fascinación y especulación. En Zacatecas, la tierra donde la casa de los Rendón una vez se localizó, está vacía. Los desarrolladores inmobiliarios han abandonado sus planes para construir en ese terreno. Varios trabajadores reportaron incidentes extraños durante los periodos en que se realizaban excavaciones. Algunos hablaron de instrumentos que dejaban de funcionar sin explicación aparente. Otros reportaron presencias intangibles, sensaciones de ser observados. Los documentos jesuitas fueron eventualmente transferidos a los archivos secretos del Vaticano en los años 1960, según documentación que ha sido parcialmente revelada. La Iglesia Católica ha mantenido oficialmente silencio sobre el contenido de la caja de Zacatecas, aunque confirmó su existencia. Históricamente, el caso representa una colisión entre el pensamiento racional moderno y creencias que preexisten a la modernidad. La familia Rendón fue, en cierto sentido, víctimas de una brecha entre lo que el mundo afirmaba ser verdad y lo que permanecía verdadero, más allá de los límites de la explicación científica. En pueblos cercanos a Zacatecas, las historias sobre la maldición de los Rendón continúan siendo transmitidas. Se dice que en ciertas noches, especialmente alrededor de octubre, se pueden escuchar voces provenientes de la tierra, voces que suenan como la de una familia susurrando advertencias. Se dice que quien quiera que intente excavar en ese terreno experimentará eventos que los obligará a abandonar sus esfuerzos. El doctor Javier Mendoza, quien ha dedicado 2 décadas a investigar este caso, concluyó en una publicación académica que el misterio de la familia Rendón probablemente nunca será completamente desvelado, no porque falten evidencia, sino porque hay dimensiones del evento que existen fuera del alcance del análisis histórico convencional. Lo que podemos decir es que una familia fue consumida por su propia curiosidad de conocer la verdad que una institución poderosa había decidido que debía permanecer velada. Y con esa conclusión abierta, el caso permanece, un testamento a los misterios que aún habitan en los lugares más remotos de México, secretos enterrados en la tierra roja de Zacatecas, historias que desafían explicación, verdades que quizás fueron destinadas a permanecer enterradas para siempre, junto con los restos de aquellos que fueron lo suficientemente valientes o lo suficientemente desesperados para buscar lo que debía permanecer oculto. La maldición, si es que existe,
continúa guardando sus secretos, esperando a través de las décadas, listo para advertir a cualquiera que intente nuevamente desvelar lo que los Rendón, hace más de 70 años, encontró tan irresistiblemente imposible de ignorar.